Hola a todos. En el vídeo de hoy veremos cómo realizar una mesa imposible o una mesa o estructura que parece levitar. Simplemente hemos usado unas maderas, unas pequeñas piezas de metacrilato y hilo o sedal de pescar. Una estructura que incluso aguanta un peso razonable. Si queréis saber cómo se hace, quedaros a ver el vídeo. Ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España. Bueno, pues aquí tenemos las piezas que conformarán nuestro proyecto de hoy. Estas son las piezas que cortaremos en metacrilato, las 12 estas. Vamos a simular las trayectorias que llevará nuestra herramienta, nuestra CNC. Aquí lo vemos, aquí hay que tener los cortes así. Estos son unas pequeñas pestañas que se le dejan para que las piezas no se suelten y no tengamos problemas con rotura de broca, ni enganchones, ni cosas desagradables. Y aquí tenemos también lo que será la otra parte de nuestro proyecto de hoy, la parte de superior e inferior. Simplemente son dos círculos de 120 milímetros. Aquí podemos ver la trayectoria que llevará la herramienta. ¿Vale? Se quedará así cortado, simplemente cortados las dos partes superior e inferior. Así que vamos a pasar a la CNC y vamos a hacer tanto los dos piezas de metacrilato como las dos piezas en madera, la parte superior e inferior en madera.
Bueno, pues aquí tenemos nuestro proyecto terminado, nuestra mesa en tensegridad, o nuestro soporte de tensegridad, nuestra estructura de tensegridad. El principio parece que está levitando. Encima el efecto del metacrilato que le hemos puesto, pues aumenta el efecto de la supuesta levitación. Se sujeta simplemente, toda la estructura está sujeta simplemente por este hilo. Esto es lo que hace es compensar para que no se caiga. E incluso tiene bastante estabilidad. Se le podría poner un candelabro, una pequeña macetita o lo que se quisiera que aguanta, no se cae. ¿Vale? Está todo sujeto con el hilo central. Así que aquí tenemos nuestra estructura en tensegridad. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado pues ya sabéis, like, suscribiros, dejad los comentarios, lo que os apetezca.